Este video es un video que pudiéramos considerar como un video de carácter doctrinario. Es decir, no solo que cuenta la historia, sino que cuenta las luchas. Y entonces, entre la historia y las luchas está la doctrina, o sea, está la columna vertebral del camino, de la lucha, de la dirección que se tomó. Y es la dirección que ha debido transitar el pueblo argentino. Dolores, luchas, negaciones, pérdidas de valores, pérdidas de amor, intrigas, odios, despojo, saqueos. En fin, es toda una lucha, una trayectoria de lucha a lo largo de 63 años. Estamos hablando de 1955, cuando comenzó el derrumbe del país. Y hemos llegado hasta nuestros días sin poder recuperar nada. Al contrario, cada vez, cada tiempo, cada ciclo que se ha iniciado, políticamente hablando, ha sido un ciclo no solo de despojo y de pérdida de valores, sino que de retroceso en la marcha ascendente. O sea, la historia para nosotros ha caminado al revés. Generalmente todos los pueblos luchan y avanzan, y entonces van sembrando de hechos la historia de sus tiempos. Nosotros hemos, en nuestra marcha, plagado, sembrado fracasos, pérdidas, desencuentros. Y entonces, esto es doctrinario, porque solamente una doctrina te cuenta la historia de un sacrificio. Y bueno, nosotros hoy vamos a venir con esa alegría que todavía mantenemos y que los viejos lo tenemos acumulada, y que por más adversidades que se nos presenten y se nos crucen, y por más adversidades que se pretendan todavía sucesivamente seguir imponiendo, nosotros vamos a continuar la marcha hasta el último instante, hasta el último día. Y vamos a luchar en todos los frentes que se nos presenten. Y vamos a tratar de transmitir nuestra pasión para que la pasión nuestra no muera con nosotros, sino que continúe la marcha. Y claro, mientras mantenemos esa marcha, quizá a muchos de ustedes les gustaría saber la historia de la verdadera causa, porque siempre cuando ocurren hechos extraordinarios hubo una verdadera causa. O sea, una es la causa que te cuentan, la causa que los intereses te explican, y otra es la verdadera causa de una lucha y de un despojo. Y entonces, quizá a vos te gustaría conocer algo de esto. Sí, tenés referencia, porque sabemos que tenés referencia, porque todos tienen referencia, pero ¿quién contó la referencia, la verdad? O sea, toda la verdad que nosotros digamos desde el peronismo es cuestionada. ¿Quién la cuestiona? Pregúntate, ¿quién la cuestiona? ¿El pueblo, que ha perdido todos los valores, que ha perdido todas las conquistas sociales, políticas y económicas? No, te cuentan la historia de los que te produjeron el despojo. O sea, la rapiña es la que generalmente cuenta las historias. Y entonces cuando esas historias son contadas tergiversadamente, porque la historia cuando se cuenta de verdad es alumbradora, es ensoñadora, es orgullo manifestado al sentimiento, pero cuando la historia es una mentira, como todas las historias que nos han venido contando en estos últimos tiempos, porque son historias mal contadas, porque los resultados de los hechos son los resultados de la desgracia que poseemos hoy. Entonces, hoy quedan muy pocos referentes de aquellas épocas gloriosas que conozcan fundamentalmente por qué ocurrieron las cosas. Hay mucha gente que relata la historia, mucha gente que viene a dar doctrina peronista y que disponen escuelas y que no sé, enseñan las 20 verdades de Perón y ni conocieron a Perón, ni vivieron la época, ni supieron verdaderamente qué es lo que se debió enfrentar en el frente de batalla, no lo que te contaron, lo que viste en una película, lo que te narraron en una historia, sino cuando vos, porque la realidad te puso así, estuviste al frente de batalla. Y entonces por eso te podemos contar la historia, los pocos que todavía existimos. Hay algunos
maravillosamente vivos todavía que son admirables. Lorenzo Pepe, por ejemplo, es uno de los históricos que si nos cuenta historia es porque las vivió él. Bueno, esta es parte más modesta de la historia que también te queremos traer al presente. Pero claro, para hablar de 65 años de saqueo y de corrupción no es tan fácil. Sobre todo explicar la verdad, porque te la pueden explicar cada uno que te la explica desde su punto de vista, o sea, cómo la interpretó o cómo el que escribió o le contó el detalle la vivió. Pero quien la apasionadamente, no solo que la vio, sino que la protagonizó. Y que estuvo en los dos frentes, o sea, estuvo en el frente de la bonanza y en el frente de la caída. O sea, uno tiene la experiencia de las dos opciones. Y además de la caída en el frente del exilio, o sea, ese frente del silencio, donde nadie sabe qué pasó en el exilio, porque ahí están las amarguras, las angustias, el sentimiento de la pérdida, el participar con los grandes protagonistas de esa historia, y en el sentir de su frustración y de su esterilidad en el pensamiento. O sea, no te imaginás lo que es eso. Vos te lo podés más o menos presumiblemente suponer cómo fue. Pero cuando vos fuiste el afortunado, el bendecido, que la providencia te puso en un determinado espacio, aunque a lo mejor tus capacidades no estaban superiormente preparadas, pero sí recogiste. Y eso es lo que te estoy diciendo ahora. Por eso te hablo de doctrina, porque te estoy contando de una historia verdadera que tuvo su apogeo y su perigeo. Ahora estamos esperando el nuevo apogeo, pero vos sos el protagonista. O sea, ya los que hicieron el primer acercamiento ya se fueron, ya nos estamos yendo. Y entonces te quiero contar la historia, algún retazo hoy, en este espacio. Y a pesar de que el verdadero meollo de la historia esta, muchos la conocen, porque saben o imaginan o suponen que ha sido un proceso planificado desde el exterior, acorde a un interés geopolítico de la época, que se continuó proyectando en el tiempo, o sea, no ha dejado de ser el centro de la atracción de todo. Entonces, ese proyecto geopolítico que vino planificado desde el exterior para acabar con un alumbramiento, un resurgimiento extraordinario de parte de nuestro país, de pronto se vio quebrado, se vio enfrentado y destruido. Entonces, ¿quiénes fueron los ejecutores de ese proyecto? Ese proyecto nefasto, que además de toda la destrucción de los valores, produjo el descalabro de toda la comunidad organizada que era nuestra patria. Y fueron los agentes perversos que hicieron el trabajo sucio argentinos. Educados en las universidades argentinas, estando en la parte representando a las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, la Curia, los intelectuales de esa época, algunos. Y entonces esos fueron los que hicieron el trabajo sucio, el trabajo del despojo de nuestra nacionalidad. Pero, como te digo, no te olvides nunca, fue un trabajo geopolíticamente pensado, o sea, fue un proyecto ajeno a nuestros intereses. Y, como te digo, los ejecutores morales, intelectuales, físicos y de despojo fueron argentinos. Siguen siendo argentinos. 300.000 millones de dólares se dice que está en las cuentas en el exterior de la patria, de lo que le falta a los niños para comer y tomar leche hoy, de lo que le falta a los ancianos, de la falta de medicamentos, de estructuras, de caminos, de puentes, de dragados de río, de vivienda, de trabajo. Los patriotas que trajeron la democracia se llevaron 300.000
500 millones de dólares a los paraísos fiscales, apoyados por sus secuaces, socios. Eso es doctrina. Ahora bien, ¿lo sabemos? ¿Lo saben todos? Sí, lo saben porque lo sufren. No lo saben porque conocen la historia. Sí, pero porque lo sufren. Entonces, es bueno hablar de eso. Pero quizás sea necesario en esta historia contar los orígenes del problema, porque el problema se conoce como que fue una reacción contra Perón. Y entonces la verdadera historia era que nosotros éramos un proyecto de país planificado, que estábamos creciendo a un ritmo vertiginoso después de la contienda de la Guerra Mundial. O sea, nosotros aparecimos con un potencial de ordenamiento filosófico y doctrinario. O sea, no solamente que era un ordenamiento minucioso, sino que además producía resultados. Y entonces ese resultado fue que se organizó un país y que de inmediato, o sea, la primera instancia de esa organización produjo un resultado, porque la instancia fundamental fue la unificación del país. O sea, se unificó, había clases sociales muy marcadas, o sea, yo formaba parte de la clase social más despreciable, eran los que producían la riqueza, los pobres que trabajaban en el campo, que generaban la gran riqueza ganadera y agrícola, que el país se manifestaba en plenitud, pero que disfrutaban una pequeña minoría. Entonces, cuando llega el peronismo, a través de una planificación, no solo que desarrolla todo el potencial del país y lo induce a industrializarse, para eso integra al país, o sea, organiza a la comunidad y entonces empieza a generar riquezas propias. La clase marginada socialmente empieza a generar riqueza propia que él mismo administra. Entonces crea, lo primero que crea ese nuevo proceso, ese nuevo proyecto, la justicia social. O sea, cuando la sociedad entera disfruta de la bonanza que él generaba con su propia riqueza a partir del trabajo, entonces crea un potencial extraordinario en la comunidad. Eso permite acceso a la vivienda, acceso a la educación, acceso al bienestar, acceso al trabajo generalizado. Entonces se requirieron profesionales, se pusieron escuelas de orientación profesional, las universidades abrieron sus puertas a los hijos de los obreros y entonces se creó una nueva clase social intelectualmente pensante. Y claro, eso generó inmediatamente, de generar una justicia social, generó por el producto natural del desarrollo, riqueza. Entonces hubo independencia económica, porque nosotros no necesitamos depender de ningún país del mundo. Nosotros generamos nuestra propia riqueza y entonces fue necesario, porque la demanda lo exigía, empezar a producir. Y empezamos a producir, la pequeña y mediana empresa empezó a producir la industria liviana en plenitud. Y traíamos máquinas, herramientas que comprábamos a través del intercambio. Por eso que nació un potencial económico que no dependía de la banca y de la usura internacional. Nosotros generamos nuestra propia riqueza y cambiábamos comida, alimentos y todo el potencial que teníamos lo cambiábamos por máquinas, herramientas y por todo lo que se requería en el mundo. Entonces, esa riqueza que nosotros lo daríamos como moneda, nos fortificó y nos dio la independencia económica. Pero claro, para sustentar eso, nosotros teníamos nuestra propia flota mercante. Decía, nosotros no solamente que producíamos la riqueza a través del trabajo y a través del desarrollo de toda la agricultura y la ganadería, sino que también teníamos en nuestras manos el comercio exterior. Y entonces nosotros por eso teníamos la independencia económica. Claro, todo ese despliegue generó un gran movimiento internacional y nosotros tuvimos presencia a través del deporte, de las artes y de la presencia en los mercados mundiales, adquirimos la soberanía política. O sea, nosotros no dependíamos de nadie ni de nada, como por ejemplo ahora, que estamos dependiendo cada paso que damos los argentinos porque no tenemos independencia, porque no tenemos independencia económica y tampoco tenemos soberanía política ahora. Nosotros hemos ido perdiendo todo, como dije al principio,
E incluso lo último que hemos perdido es la soberanía política. Hoy estamos arrodillados frente a la banca y al poder internacional y no tenemos capacidad de negociación porque somos débiles, porque hemos perdido nuestros valores, nuestros fundamentos de nacionalidad. Pero ese milagro que se produce no fue producto de la casualidad, fue producto de la planificación de una doctrina y de una filosofía para aplicar. O sea, la integración de una comunidad. Se organizó la comunidad y cuando se organizó teniendo todos los poderes realmente del Estado en las manos, generó riquezas y la compartió el 50% con toda la población. Y entonces la población creció en valores. O sea, adquirimos una integración nosotros a nivel nacional. O sea, estábamos en un vuelo magistral. Pero geopolíticamente hablando nosotros no conveníamos. O sea, nosotros no conveníamos ser los díscolos del continente. Nosotros teníamos que someternos a un proyecto estratégico planificado desde la metrópoli del continente. Y entonces, ¿cómo era la forma para hacerlo? Bombardeando y adquiriendo posicionamiento era imposible. Entonces sí se utilizó, porque doctrinariamente nosotros éramos una potencia ideológica. O sea, no se le podía al gobierno desplazarlo con una elección. La oposición que estaba al servicio de esos intereses foráneos nunca pudo lograr ser base de sustento, políticamente hablando. Entonces, se descabezó el gobierno. O sea, el bombardeo a Plaza de Mayo y todo eso, se descabezó el gobierno y se puso una violenta junta militar que aterrorizó a la población. O sea, vuelos rasantes de las Fuerzas Armadas, encarcelamiento a toda la dirigencia política, fusilamientos, masacres, en fin, desapariciones. Y se instaló un poder que obedecía a los intereses que no eran argentinos. Y entonces lo primero que se hizo es llegaron los dirigentes nuevos, la nueva dirigencia, toda gente de la rancia oligarquía argentina, o sea, aquella oligarquía que estaba escondida entre penumbra. Y lo primero que hicieron, recibiendo órdenes internacionales, devaluaron la moneda. O sea, devaluaron la moneda y pasó inmediatamente toda la riqueza del país a manos del invasor. Perdimos nosotros y entonces empezó nuestra lucha. Y de ahí, ahí es cuando te estoy explicando que nosotros fuimos protagonistas. Fuimos protagonistas del ascenso, porque fuimos parte de esa gente que llegaba del campo desheredada y que se integraba a una comunidad pujante, y fuimos también protagonistas del retroceso de la historia. O sea, de los marginados, de los encarcelados, de los que desaparecieron, y algunos del exilio. Fuimos algunos protagonistas del exilio. Entonces, toda esa es una historia que te explica por qué las cosas están como están ahora. O sea, la gente dice, bueno, cada vez peor, se roban todo. No, el saqueo se instaló a través de este proceso que te estoy diciendo, porque era la única forma que se le pagaba a los que hacían este trabajo sucio. Por eso los saqueadores se llevaron 300.000 millones de dólares al exterior. Fue el pago que se les dio a ellos. Ahora yo te pregunto, porque esa es la historia, esos 300.000 millones de dólares que se llevaron al exterior, esas minorías, ¿cuántos son? ¿10.000 argentinos? Menos. Ese fue el pago que se les dio a ellos, pero se enajenó el país. Hoy tenemos todas las riquezas nacionales, todas las riquezas, todas las infraestructuras, todas las proyecciones, todos los órdenes enajenados. Hemos enajenado el agua, el gas, el petróleo, la minería, el campo, el comercio exterior. No tenemos hasta lo que comemos nos los venden ellos, sus corporaciones. Te das cuenta que nos han desplazado en todos los frentes. Entonces, cuando vos me hablas de independencia ahora y que vas a luchar, yo te digo, después de 63 años, te digo, que nos han venido cortando las alas. Y mirá dónde nos han dejado. Entonces, cuando vos ves que los cómplices de ese invasor imaginario, pero real,
son intocables y llegan de tiempo en tiempo al gobierno, y cuando vos habías levantado un poquito la cabeza, llegó Macri, por ejemplo, y en 4 años volvió otra vez. O sea, habíamos surgido. Una expresión del peronismo que era Kirchner y demás, habían empezado nuevamente a retomar, porque el peronismo es un proyecto nacional. Y aunque no lo hagan bien, tienden a hacerlo bien dentro de las posibilidades. Y llegó inmediatamente, se desplazó, no se sabe cómo llegó, aparentemente sí, Macri consiguió los radicales y formó una fuerza política, pero todo falso. O sea, no es una expresión auténtica del pueblo. Llegó con una cantidad de mentiras y en 4 años destruyó todo. Y ahora se fueron. Y ahora venimos nosotros otra vez a recomponer la historia. Esa es la verdadera historia nuestra. Que no te la cuentan porque no la conocen. No es que sea malo, ni bueno, ni que yo sea un genio. Yo te estoy contando historias, yo no estoy inventando nada. Yo te estoy contando lo que yo he vivido y lo que he visto con mis propios ojos. Y lo he sentido con mi propio cuerpo y lo estoy pagando, mirá desde dónde. ¿Qué te crees? ¿Que yo estoy aquí porque estoy feliz de la vida de estar aquí? Yo no estoy feliz de la vida, pero es lo que me queda. Ese más o menos ha sido todo el espectro de nuestra desgracia, de nuestra caída. Y claro, hoy estamos en una instancia conflictuada porque la cantidad de gente confundida que no nos puede acompañar porque está errada, porque está mal informada, porque no conoce esta realidad, conspira incluso contra nosotros, nuestros propios compañeros. Esta nueva juventud que quiere plegarse a una epopeya sin conocer la historia. Entonces nosotros es difícil que podamos remontar todo esto que hemos perdido. Hemos perdido el país. El 80% del país en 63 años se ha enajenado. Nos han dejado la administración de la pobreza, de la miseria, del hambre. Nos han rapiñado todo, nos han robado. La corrupción ha sido el desastre de nuestra nacionalidad. Pero ha sido fomentada la corrupción. No te creas que ha sido una cosa que nos sorprendió a todos porque todos se hicieron delincuentes. Y entonces le permitieron a los corruptos, que eran, fíjate vos, los que podían a nosotros detenernos por idealistas. Te estoy hablando, por ejemplo, de algunos dirigentes nuestros que pudieran ser contrarios a los intereses de ellos. Les permitieron que robaran, les permitieron que se hicieran ricos, dirigentes obreros, dirigentes políticos y demás. ¿Por qué les permitían que se hicieran ricos? Porque cada espacio que les cedían para que aumentaran sus miserables riquezas, lo cambiaban por posiciones extraordinarias, por concesiones. Hoy tenemos enajenado todo por eso, porque los nuestros fueron comprados y se vendieron. O sea, los millonarios, esos que tienen los 300.000 millones de dólares afuera, fueron a cambio de tu dolor, de la muerte de tus seres queridos, de los niños que están hambrientos hoy. Esos son los culpables. O sea, un obrero, un tipo digno, un dirigente obrero, un dirigente social, un dirigente político, no puede llegar a la riqueza, porque se supone que es un idealista. O sea, vos no sé si entendés lo que es el idealismo. A veces algunos no entienden. Por ejemplo, yo ayer mostré cómo yo en el exilio, en la pobreza que estoy, me entretengo haciendo una bondiola, por ejemplo. Porque soy un idealista. Yo me pude haber hecho rico con mucho más facilidad que muchos de estos tontos. Pero te das cuenta porque a mí no me pudieron comprar nunca. Entonces, cuando vos ves un dirigente que sea peronista, que sea socialista, que sea todo esto, y lo ves rico, ese cambió parte de tu país por su riqueza. Sea quien fuere, sea que el más pintado, cambió la entrega de tu país por la riqueza que posee. Sea quien sea, te lo vuelvo a decir, porque no pudo hacerse rico por ninguna maravilla si no fuera cómplice directa o indirectamente del invasor. ¿Te das cuenta? El invasor le permitió que se haga rico, porque él para hacerse rico tuvo que hacer un montón de cosas, porque como él estaba a cargo, administrando los poderes, la riqueza nuestra, tenía posibilidades de dar concesiones, como ahora todavía están cambiando figuritas.
Entonces, hoy quería yo contarte esta historia, porque es un domingo lindo acá, lleno de niebla, frío. Cuando empecé el video estaban 2 grados bajo cero. ¿Te das cuenta por qué es difícil que nos vengan a contar historias? Porque las historias verdaderas no te las van a contar, te van a contar historias que han aprendido de gente que no... Dicen, por ejemplo, muchos de los nuestros, de muchos proyectos, son unos... fulano es un chorro, es peronista pero es un ladrón. No, son los que vendieron en el país, esos no son peronistas, esos no son nada, son mercachifles, unos atorrantes, que son socios espirituales de aquellos que bombardearon Plaza de Mayo, los mismos, son los mismos. Nada más que vinieron de otro lado, pero vendieron a su madre esos. Entonces ahora tiene el frente nuestro un desafío. Yo te pregunto porque es la única forma que yo me voy a enterar es quién está al frente de ese desafío, quién va a defender esos intereses nuestros, ese 80% del país que hemos perdido, quién tiene un proyecto para recuperarlo. A ver si el gobierno, el presidente y todo esto hablan de eso y tienen alguna metodología para hacerlo, porque a lo mejor hablan boludeces, pero no tienen una sola metodología para lograrlo. Por eso cuando vos le propones algún proyecto en serio, no te dan bola. Porque ellos están condicionados y están direccionados, ellos no pueden hacer estas cosas. Ellos no pueden darte una hora de llamarte a vos. ¿Qué te crees? ¿Que no saben lo que hacemos nosotros? ¿Para qué están los servicios de inteligencia entonces? Pero ellos no pueden hacerlo. O sea, Alberto Fernández, que yo lo apoyo, te digo de verdad, yo lo apoyo porque es lo único que tenemos. No es porque, yo lo he dicho 20 veces, a mí no me representa, pero, al igual que Cristina, son los únicos que pueden hacer algo por nosotros. Pero no pueden dejar que hagamos lo que debemos hacer, recuperar el país. Porque si otorgaran licencias a nosotros para que empezáramos a trabajar para recuperar el país, los eliminan a ellos. ¿O no? ¿Por qué te crees? ¿Por qué querían meterla a presa a Cristina? ¿Porque no le gusta cómo se maquilla? Porque Cristina tiene tendencia a cumplir estas misiones. Porque Cristina sabe de esta historia. Y entonces ella tiene tendencia a recomponer la nacionalidad. Y tiene ganas de hacerlo. Pero le caen 200 acusaciones a ella, a sus hijos, a toda su familia, hasta a sus nietos. Entonces te das cuenta de la lucha que tenemos. Por eso es muy difícil que a nosotros nos llamen para hacer un mercado comunitario, porque sería atentar contra toda esta historia que te he contado. Pero no es porque nosotros no seamos capaces y que lo que te estamos proponiendo no sea lo ideal. Es lo ideal, pero no nos van a dejar hacer, excepto que seamos muy inteligentes y que además tengamos la capacidad para que esa inteligencia sea entendida por los demás, que es lo más difícil. O sea, los demás los fogonean con campanitas y los distraen, dicen, no, eso es... Bueno, yo creo que con esto de hoy ya hemos cumplido lo del domingo. Espero que mañana tengamos otro tema. Nosotros vamos a seguir más delirando que apuntando a que logremos la realidad. La realidad no nos va a responder positivamente a nosotros, a pesar de que uno ha hecho mucho esfuerzo para que la realidad se entienda. Es difícil, pero no por eso vamos a dejar la lucha y no por eso vamos a tratar de combinar, a ver si podemos lograr recuperar algo de todo el material perdido. Mañana nos volvemos a ver.